22 de marzo. Y bueno, como tratamos de mostrar siempre, los retornos globales en pesos chilenos al día de hoy. Bueno, principalmente hemos visto que este comienzo de año no ha sido tan bueno como habíamos esperado anteriormente, ya que el año pasado, entre las épocas de noviembre y diciembre, constantemente el mercado seguía rompiendo máximos, Standard & Poor's, las mismas criptomonedas, etcétera. Este año ha comenzado un poco más mesurado, el IPSA está en un menos 0,41% aproximadamente, el Standard & Poor's un menos 0,30 aproximadamente, y lo único que se ve sobre el agua con un 2,6% arriba son los mercados emergentes, ¿ya? Eso todo, recordar que está todo en pesos chilenos, y la agenda de hoy va a ser retomar un poco lo que es el Bitcoin, analizar un poco la renta variable y también un poco la economía de Estados Unidos, el euro dólar, el petróleo, el cobre y para finalizar el tipo de cambio en nuestro país. Bueno, estamos viendo el Bitcoin en un gráfico diario, vemos la tendencia alcista marcada desde la corrección que cuando tocó sus niveles máximos en los $19.500 aproximadamente, y actualmente con un piso muy marcado en los $7.000, $8.100. Bueno, hoy vemos que está luchando con su media móvil de 200 como principal piso, y en caso de seguir su cotización que había mostrado los últimos 3 días, podríamos ver que vaya a buscar su media móvil de 50 periodos entre los 9.500 aproximadamente. Ya vemos que ha perdido un poco la tendencia, está muy lateral, y también vemos que el RSI nos muestra eso, y no en niveles de sobrecompra ni de sobreventa, y un MACD bastante plano, aunque aún en territorio negativo. Había recuperado un poco de terreno en las últimas jornadas, pero se encuentra negativo aún el MACD en el Bitcoin en gráfico diario. Bueno, como íbamos a hablar de la renta variable de Estados Unidos, también es importante analizar los datos de empleo que tuvimos hace 2 semanas aproximadamente. El mercado se sigue sorprendiendo con la fuerza que está mostrando la economía estadounidense. Se dieron 313.000 empleos no agrícolas, y el mercado esperaba solamente 209.000. Es un importante número que salió mejor a lo previsto. Sin embargo, el dato de salarios por hora no fue como esperaba el mercado, por ende la renta variable no se vio tan afectada. El día de ayer conocimos la decisión de la política monetaria en Estados Unidos, donde se dio lo que el mercado esperaba, un alza de las tasas que quedó en 1,75%. Sin embargo, esto no afectó mucho, ya que está casi completamente internalizado por el mercado. Sin embargo, la charla que tuvo Powell después, el presidente de la Reserva Federal, fue bastante menos agresivo de lo que esperaba el mercado, señalando que las alzas de tasas iban a ser 3 por lo que él veía. También veía que la inflación en el corto plazo no iba a dar grandes sorpresas, que iba a ir creciendo, pero en un tiempo más paulatino. Y recordemos, acá tenemos un gráfico de la inflación en Estados Unidos, que el target de ellos es el 2%, actualmente se encuentra en un 1,8 y la subyacente se encuentra en un 1,5, así que estamos esperando que todo vaya convergiendo al 2%. Sin embargo, esto va en un periodo más paulatino, por lo que dijo el presidente de la Reserva Federal, cosa que benefició al mercado. Sin embargo, también estamos analizando, el mercado está viendo otra cosa muy importante, que es la rentabilidad de los bonos, que hoy está en un 2,85, con un piso en los 3, así que de pasar el 3% la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos, podríamos ver una fuga de la renta variable. ¿Ya? Sin embargo, en un gráfico diario podemos ver que la tendencia alcista continúa después de la corrección importante que tuvimos el mes de febrero. El Standard & Poor's está en los 2.711 puntos. Los fundamentales siguen apoyando a la renta variable en Estados Unidos. La economía está creciendo a un ritmo sostenido, se está creando empleo. La reforma tributaria de Trump resultó. Las utilidades corporativas están en un máximo que no se veía hace mucho tiempo, están entregando, han crecido un 15% aproximadamente en el último año. ¿Ya? Entonces esto fundamentalmente sigue alcista, aunque con miedo obviamente a las políticas de Trump, que había mencionado
aranceles para China a los productos de telecomunicaciones y tecnología. Eso está por verse, así que hay que estar atento en caso de cualquier cosa, ya que va a afectar mucho al sector de las telecomunicaciones, al Nasdaq obviamente, y al sector tecnológico. Bueno, hoy se entregaron PMIs manufactureros y de servicios en el conglomerado, los cuales salieron peor a lo esperado. Sin embargo, hay que ser un poco más cauteloso con esto, ya que los últimos PMI que había mostrado Europa eran los máximos del 2011, cuando comenzó la crisis allá. Entonces siguen en zona de expansión, siguen mostrando 56 puntos, 50 puntos, 55 puntos, cosa que está en el territorio de expansión de la economía. Ya hemos visto que Mario Draghi ha dicho que la economía está bastante bien, solo que está esperando a que la inflación tome un mayor impulso para quitar los estímulos, que esto el mercado lo está esperando fines del 2018, incluso más a principios y mediados del 2019. Ya podemos ver que técnicamente ha estado también en una zona muy lateralizada en el último tiempo, desde enero de este año. Ya en estos momentos se encuentra cotizando en la mitad de su canal, muy levemente sobre su media móvil de 50 periodos, y de seguir su impulso podríamos ver que llegara al techo del canal lateral en los 1,25 dólares. Ya en caso de que pueda caer, tenemos un piso bastante marcado en los 1,21, 1,20. Ya el MACD también ha perdido un poco la fuerza que lo ha mostrado el mercado, como ha mostrado el mercado anteriormente, ya que ha mostrado una zona muy lateral. Entonces no hay una tendencia o un momentum muy claro bajista o alcista. Es por eso que el MACD está bastante plano. El RSI tampoco muestra niveles de sobrecompra ni de sobreventa alarmantes. ¿Ya? Bueno, el WTI sigue su tendencia alcista, vista desde junio del año pasado. Esto ha tomado bastante sustento en las últimas jornadas debido a la tensión que existe en el Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita, rumores de que Trump iba a endurecer su speech sobre Irán. También la baja en los inventarios de Estados Unidos y en el mundo en petróleo han caído las últimas jornadas, y también una baja en la producción de un país tan importante como Venezuela debido al problema político que se encuentra en ese país. Hemos podido ver que esto ha dado un renovado impulso al WTI, que ya se encuentra en los 65 dólares y con un techo muy marcado en los 66,6. De llegar a romper eso en el corto plazo, podríamos ver que el commodity podría alcanzar los 70 dólares. Ya es un techo psicológico muy relevante, pero en el corto plazo son los 66,6. El MACD, si podemos ver, en las últimas jornadas ha tomado un impulso muy importante y se está yendo a los niveles de sobrecompra, pero obviamente aún no llega ahí y tampoco son niveles muy alarmantes. Están 62,8, ya estamos muy lejanos aún para mencionar esos niveles. Eso con el WTI. Y bueno, también queremos tocar el tema del dólar peso y el cobre, y para hablar de esto tenemos que hablar del principal exportador de cobre del mundo, importador del mundo mejor dicho, que es China, que concentra el 40% de la demanda de cobre en el mundo. Principalmente nosotros nos basamos para analizar cómo se va a mover el cobre con la producción industrial de China, con los PMI manufactureros, y hemos podido ver que el último tiempo los PMI entregados por el gobierno han caído mucho en comparación a lo que venía mostrando anteriormente. Ya los últimos 9 datos de PMI aproximadamente han decepcionado al mercado. Sin embargo, aún también siguen en zona de expansión, aunque cada vez más cercano a los 50, incluso de contracción del sector. Ya eso es importante para el precio del cobre, como también lo hemos mencionado en charlas anteriores. El sector inmobiliario en China se ha visto bastante contraído en el último tiempo, cosa que también ha afectado al cobre. Como hemos podido ver, la última jornada ha tenido sesiones bastante bajistas, cayendo desde su máximo en los 3,32 dólares, cayendo a los 3,2, y ahora está en los 3,4 dólares. Ya tiene un piso muy relevante psicológico en los 3 dólares. De ver eso, una caída de esos niveles podríamos ver que alcance los 2,96, 2,98. Más bajo no se ve. El sustento que esté todavía en los 3 dólares, muchos lo
lo llevan a la palma con el plan de infraestructura de Donald Trump, ¿ya? Pero sin embargo hemos visto caída de niveles importantes ya de los máximos que había mostrado anteriormente. El MACD también está en terreno negativo y muy bajista, y el RSI tampoco ha mostrado niveles de sobreventa en estos momentos, que está en 40, ¿ya? Y es por eso que el dólar peso en la última jornada había mostrado un impulso en su cotización, que ya después de llegar a su techo en los 610 rebotó y está en los 605 el día de hoy. Esto es muy importante, ya que el Banco Central también habló de las perspectivas económicas que veía en Chile, un crecimiento que ya va a oscilar entre el 3 y el 4%, incluso podrían ver algunas veces más. Ya hemos visto datos de IMASEC que se están consolidando, un 3,9 mejor a lo esperado, después se corrigió a 3,6, pero el esperado era un 3,3, un 3,4. ¿Ya? Ventas de autos máximos históricos enero, febrero. También niveles de inflación que el Banco Central mismo lo ha dicho, que no espera bajas de tasa, debido a que si es que la inflación no converge en un corto plazo al rango meta, es principalmente por el tipo de cambio que está en los niveles actuales, se va a mantener. Ellos no lo ven más arriba, ¿ya? En caso de ver una debilidad del dólar a nivel global, podríamos ver que vaya a los 600 o a los niveles que hemos visto anteriormente en los 587 como piso máximo. Ya si es que llega a rebotar y buscar sus niveles máximos, podríamos ver que en los 610 es el techo más relevante en el corto plazo. De romper esos niveles podríamos ver en los 615, ya, pero no nada más de eso. Estimados, eso ha sido por hoy, espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.